Bosquejo general del siglo XX. El siglo XX. El siglo XX fue el lapso de 100 años que inició en el 1 de enero de 1901 y culminó en el 31 de diciembre del 2000, teniendo como antecesor el siglo XIX y como sucesor el siglo XXI. Se le conoce como el siglo de la vanguardización, el siglo de las luces y las sombras o simplemente el siglo vigésimo de la era común. El siglo XX fue un siglo determinado en la historia de la humanidad por diversas razones, entre las cuales figuran los enormes saltos en la materia tecnológica, científica y médica, así como profundos cambios sociales y políticos que cambiaron el panorama internacional. Se le considera uno de los más violentos que nos ha tocado vivir como especie, un siglo trágico y esperanzador a la vez, del cual los historiadores destacan sus extremos de crueldad y procesos al mismo tiempo. El siglo XIX culminó dejando al mundo en un panorama internacional muy centrado en el continente europeo. El orden mundial se regía por sus ambiciones imperiales, que habían fundado colonias en los diversos continentes llamados Tercer Mundo. Las grandes potencias mundiales en ese entonces eran el Imperio Británico, a la cabeza de los demás imperios europeos, como el alemán, francés, italiano, holandés o belga, el Imperio Ruso, la dinastía Machu en China y el Imperio Otomano. Al finalizar el siglo XX, estos estados serían poco más que datos en los libros de historia. América Latina era entonces apenas un conjunto de naciones muy jóvenes, independientes desde hacía menos de 100 años, que luchaban para organizarse a sí mismas en medio de los conflictos internos. África se hallaba en su mayoría bajo el dominio colonial europeo y los estadounidenses eran un país más lento en ascenso. Luego de la guerra civil que vivió entre 1861 y 1865. Además, el siglo XX fue prodigio en revoluciones políticas y sociales, muchas de las cuales condujeron a las guerras civiles y cambiaron para siempre el panorama local de las naciones. Algunas de las más importantes fueron la Revolución Mexicana, en 1910 y 1921 fue un prolongado conflicto que inició la guerra civil tras la caída de la dictadura de Porfirio Díaz y que involucró a las clases pobres campesinas del México postcolonial, la Revolución Rusa en 1917 o la Revolución de Octubre, una serie de sucesos que enmarcados en las tentaciones de la Primera Guerra Mundial condujeron al derrocamiento violento de la monarquía rusa y la instauración del primer Estado socialista del mundo, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, la Revolución Cubana en 1953 y 1959. Comenzó como una guerra de guerrillas en contra del régimen militar de Fulgencio Batista en la isla caribeña y luego al poder de los revolucionarios liderados por Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, entre otros quienes instauraron el primer régimen socialista de América Latina, la Revolución Cultural China en 1966 y 1976, liderados por Mao contra los altos cargos del Partido Comunista, a quienes acusó de traidores a la causa revolucionaria, al ser partidos de una economía de mercado. Las guerras mundiales. Se tratan de dos grandes conflictos que se involucraron a todas las potencias de la época y tuvieron costos humanos y materiales devastadores, reconfigurando profundamente el panorama político de las naciones. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. En esta guerra se perdió la vida del 1% de la población mundial del momento, casi 16 millones de personas, y trajo como consecuencia el derrumbe de los imperios derrotados y la pérdida de los territorios coloniales. Todo esto provocado por la guerra entre dos bloques imperiales opuestos, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Esta Segunda Guerra Mundial fue el enfrentamiento bélico más destructivo del siglo que enfrentó a potencias del eje, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio del Japón, contra las fuerzas aliadas de Inglaterra, Francia, Estados Unidos,
China, la Unión Soviética y otros países allegados a ambos bandos, en una guerra de destrucción total. Genocidios del siglo XX. Durante el siglo XX se produjeron numerosos genocidios motivados por cuestiones políticas, religiosas o étnicas, entre las cuales destacaban el genocidio armenio de 1915 a 1923, perpetuado por las fuerzas turcas que aún hoy en día lo niegan, el holocausto judío de 1939 a 1945, llevado a cabo por las fuerzas de Alemania nazi en contra del pueblo judío, la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, en que se enfrentaron las fuerzas conservadoras y republicanas luego de que los militares comandados por Francisco Franco dieran un golpe de Estado. Genocidio camboyano de 1975 a 1979. Implementaron una política de despoblamiento de las ciudades y trabajos esclavos en condiciones de muerte a sus propios compatriotas. Genocidio de Ruanda de 1994, en el que un porcentaje de la población que estaba en el poder intentó aniquilar por completo a los del otro sector, matando un 75% de su población. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas quedaron tan desventajadas que cedieron la dirección política y económica del mundo a dos nuevas potencias enfrentadas, los Estados Unidos y la URSS. Cada una impulsó entre los demás países del mundo su modelo político y económico, el capitalismo y el socialismo, respectivamente, dando lugar a muchos conflictos, entre los que se destacan la Guerra de Corea de 1950 a 1953, en la que se enfrentaron la República de Corea, apoyados por Estados Unidos, a la República Popular Democrática de Corea, apoyados por la URSS y China. La crisis de los misiles cubanos en 1961, cuando la URSS intentó colocar ojivas nucleares en la Cuba revolucionaria y Estados Unidos estuvo a punto de invadir la isla para impedir. La Guerra de Vietnam de 1965 a 1975, que enfrentó a los Estados Unidos y Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte. La Guerra Indo-Pakistaní de 1971 entre la India y Pakistán a propósito de la independencia de Bangladesh. Las luchas sociales del siglo XX. El siglo XX fue un escenario de numerosas luchas sociales que abrieron las puertas a cambios significativos y a una sociedad más igualitaria. Este es el caso de las minorías negras afroamericanas en Estados Unidos, de los movimientos de la liberación femenina, de la lucha por el reconocimiento de las comunidades homosexuales y de la reivindicación del legado indígena en el caso de América Latina. Se realizaron muchos adelantos tecnológicos en el siglo XX. La ciencia y la tecnología crecieron en el siglo XX enormemente. Los principales hallazgos en esta materia son la televisión y las telecomunicaciones, los antibióticos y la ingeniería genética, la energía atómica y la informática. En este siglo, el hombre llegó al espacio y a la Luna por primera vez, fruto de los esfuerzos competitivos de la URSS y los Estados Unidos, respectivamente. El primer cosmonauta en el espacio fue el soviético Yuri Gagarin en 1961, mientras el primer hombre en la Luna fue Neil Armstrong en 1969.